de euros. Pero nosotros además tenemos dinero para pagarla, porque tenemos en banco 54.700.000 euros y en aquel entonces había 5 millones de euros. O se pagaba la nómina o se pagaban los acreedores, porque para las dos cosas no había, ¿eh? Para las dos cosas no había. Y aquí un ERE, como en los Santos de Maimona, donde gobiernan ustedes, tenga usted por seguro que no vamos a hacer. Pero es que además usted se preguntará, bueno, ¿cómo tienen ustedes tanto dinero y no pagan a los proveedores? Porque en la liquidación que se presenta, la cuenta general que se presenta es una foto fija 31 de diciembre. Y usted sabe que durante el 2009 hubo las obras del Plan E, y el Plan E venían con su financiación, y se estaban justificando y facturando las obras del Plan E durante el mes de diciembre, y durante el mes de enero se pagaron. Por eso había tanta liquidez en el banco y por eso había tanto acreedor, porque en el mes de enero ya se pagaron esas facturas. Y por lo tanto se vuelve a la situación de normalidad de este ayuntamiento, que es pues una deuda una deuda no financiera de unos 12 millones de euros, que es lo que se suele pagar habitualmente todos los meses por parte de este ayuntamiento. Pero usted, ya le he dicho que antes, en el año 95, no tenían fondos para pagar. Tenían 16 céntimos por cada euro que se debía, tenían 16 céntimos para pagarlo. Una ruina. Y ahora resulta que tenemos 2,32 euros para responder a las deudas de este ayuntamiento, que yo creo que es una cobertura suficiente y una cobertura de garantía tanto a las entidades financieras como a los proveedores, como a los empleados públicos de la solvencia de este ayuntamiento. Pero es que usted habla también de la inversión por habitante y saca una cifra que yo la verdad no sé de dónde la saca, porque la inversión por habitante, viendo cuáles son las obligaciones reconocidas netas del capítulo 6 y el capítulo 7, en el año 95 resulta que ustedes invertían 44,94 euros por habitante en inversiones y ahora estamos en 238,24 euros. Para equiparar las cifras, que a usted le gusta equipararla, aunque cuando habla de ellas no las equipara, si aumentamos el IPC del 55% a los 44 euros, estamos en unos 65-70 frente a los 238 de ahora. Y luego, por otra parte, ¿cuál es la riqueza de los ciudadanos de Badajoz? La riqueza, después de una mala gestión y una nefasta gestión de este equipo de gobierno, por lo que eran el neto patrimonial de este ayuntamiento con respecto al número de habitantes, que eran 560 euros en el año 95, ahora son más de 2.000 euros. Hemos multiplicado por 4 la riqueza de los ciudadanos de Badajoz. Por lo tanto, yo creo que la gestión es acertada, yo creo que la gestión es transparente, yo creo que la gestión es brillante. Y ya le reitero que hable usted más con la ministra de Hacienda. Porque aquí ya le digo que la situación económica después del 22 de mayo permitirá seguir pagando las nóminas. A ver si alguno de los ayuntamientos en los que gobiernan ustedes son capaces de decir lo mismo después del 22 de mayo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, sí, don Celestino Vega, si está amable. Gracias, señor alcalde. Mire, señor Astorga, no he querido personalizar en los errores, en los aciertos de su grupo en usted. Usted, por lo que se ve, sí los personaliza en mí, pero bueno, pues yo por respeto y por educación entiendo que es una gestión conjunta, aunque a usted le toca defenderla, ¿eh? Mire, usted habla de iconos de la progresía en aquellos tiempos. Yo no he hablado todavía de los iconos de la capa actual, ¿eh? Si hablamos de los iconos de la capa actual tendríamos mucho que hablar. Vamos a dejarlo ahí. Los datos que yo le aporto a usted aquí, todos los datos son de la cuenta general. Usted se estudia lo que les da la gana y yo he leído lo que entiendo que se hace un análisis lo más completo posible de la situación. A ver, pero usted comprende, o usted entiende, que si los datos que usted aportan fueran ciertos, es decir, un superávit de 14,9 millones o un remanente de tesorería de 10 millones, mire usted, piense usted una cosa, con la que está cayendo, ¿a usted no le daría vergüenza no haber generado un puesto de trabajo o no haber hecho una inversión importante en la ciudad? Si es verdad eso, hombre, o son ustedes muy malos gestores o estos datos no se sostienen. Y yo sigo pensando que es que los datos no se sostienen. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un pendiente de cobro de ejercicio cerrado tan altísimo como el que tienen ustedes y tienen un ratio de cobro del 0,13, pues ya me dirá usted a mí, se está usted diciendo o está reconociendo que lo que tiene usted metido ahí en remanente de tesorería no se va a cobrar. Y la prueba de ello es que han tenido usted que recurrir al OAR pues para poder intentar cobrar algo de lo que no han sido capaces de cobrar en 10 años. Pero dice usted, mire,
Habla usted de que el inventario tiene poca importancia dentro de lo que es una estructura de balance. Estos señores que están aquí oyéndonos hoy son estudiantes. Es como si le digo, mirar, de los 4 partes que tiene un balance, lo que es el inmovilizado fijo, lo que es el corriente, lo que es el patrimonio o lo que es las deudas, que son las 4 partes que componen un balance, la primera parte, la que sustenta casi todo lo que es el patrimonio neto, no es fiable. Ya me dirá usted a mí si eso es o no es importante, por mucho que estén los proveedores y los acreedores, por mucho que estén. Sin entrar en ese debate, no me diga usted a mí que no es importante. Pero, y le vuelvo a repetir, estos datos salen de aquí, yo no me invento nada. Y con respecto a la deuda financiera que estamos hablando, a la deuda en general, yo le hablo a usted de endeudamiento. Y lo único que le digo es, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Cuando hablemos de endeudamiento con todos sus componentes. No una vez uno, otra vez otro y otra vez otro. Es lo que le estoy diciendo. Y si le digo encima que no se puede sostener las cifras que ustedes están barajando, tanto de superávit como remanente de tesorería, porque si no, evidentemente, como suelo decir en el perdón va la penitencia, es decir, elijan ustedes o eso, o son ustedes unos gestores pésimos, porque teniendo dinero y no gastándoselo, como está la ciudad, que ustedes, mire usted, pero ustedes como comprenden que pueden tener un superávit, un remanente de tesorería de 37 millones y tener sin hacer, por ejemplo, la sede de la policía local, sin comprar las casas del Campillo, sin comprar las casas de la Riada, sin arreglar las rotondas, sin arreglar las calles. ¿Pero cómo es posible? ¿En qué quedamos? ¿O en una cosa o en otra? Pues yo sigo pensando que es que ustedes las cuentas las hacen de esa manera, para vender una magnífica gestión, aunque después no se sostenga. Se lo estoy diciendo. Ustedes están pagando a 130 días, según este dato. No, pues lo pone aquí. Bueno, pues entonces rompan ustedes, o díganle ustedes a la señora interventora que miente. Que miente. Porque claro, yo me estoy diciendo los datos. ¿Por qué los datos que usted aporta tienen que ser verdad y lo que yo digo no? Si yo los saco de aquí. Si yo no estoy interpretando, estoy dando datos. Y esto no se sostiene. Entonces, por eso le digo, o ustedes arreglen una cosa, o los datos estos que están aquí son falsos, o medias verdades, o ustedes han hecho una gestión pésima de lo que es la vida municipal de la ciudad, nada más. Muchas gracias, alcalde. Sí, alguna intervención más, pero para cerrar, señor Vega, no va a convencer nada. Sí. Gracias, señor presidente. Corta, porque quien no quiere oír y no quiere entender, pues no quiere oír ni quiere entender. Pero por lo menos hay que decir las cosas. Vamos a ver, nosotros presentamos una cuenta general que establece un remanente positivo de 37 millones de euros y un resultado de 14 millones, y eso es una satisfacción que tenemos, porque eso le da solvencia a este ayuntamiento, solvencia a la gestión de este equipo de gobierno y solvencia de que todos aquellos que económicamente dependen del ayuntamiento, como proveedores, entidades financieras y los ciudadanos en general, los funcionarios sobre todo, pues pueden estar satisfechos. Pregunte usted a los proveedores a ver si cobran en su plazo o no cobran en su plazo, porque le recuerdo a usted que cuando gobernaban ustedes, el único proveedor que había, porque no les servía a nadie, porque nadie se fiaba de la gestión económica del ayuntamiento, el único que les vendía era el Corte Inglés, el único. Y la deuda que se reflejaba en las cuentas era, voy a decir dudosa, porque usted sabrá también como yo que hubo reclamaciones judiciales como el Planetario, que tuvieron que ir a reclamar el precio del proyecto de obra al Colegio de Arquitectos en los juzgados, porque el contrato estaba en una servilleta de papel. O sea que vamos a dejar las cosas como están. Mire usted, yo no sé si los datos que da usted son de la cuenta general. Me imagino que sí, pero yo no sé si que usted no sabe interpretarlo o no. Le he aclarado antes cuál ha sido la observación, no la salvedad, sino la observación que se hace por parte de la intervención en un dato muy concreto de la valoración de los derechos del inventario de bienes y derechos, y el resto yo creo que la gestión es espléndida. Y le quiero recordar que usted siempre, malinterpretando las cosas, dice, con ese remanente podían crear empleo. Es que lo hemos hecho. Es que hemos creado empleo con ese remanente. Y así está el ejemplo que durante el año 2010 hemos hecho. No, yo sé que les molesta, que podamos gastar dinero, sé que les molesta. Ustedes querrían que estuviéramos como el Ayuntamiento de Mérida, como el de Cáceres, como el de los Santos de Maimona, pero no estamos así. Pero creamos empleo y nos podemos permitir el lujo de darle a esta ciudad 18 millones de euros en un plan de impulso a la ciudad, que unidos a otros proyectos han supuesto durante esta legislatura una capacidad inversora como nunca se había realizado.
Yo sé que a ustedes les molesta, porque cuanto peor Badajoz, mejor ustedes. Ese es su mensaje, cuanto peor Badajoz, mejor ustedes. Precisamente por eso están ustedes en campaña electoral ahora. Pero mire usted, yo solamente quiero recordarle algunas de las inversiones que se han hecho en la ciudad que han sido muy importantes. Los 900 millones para la margen derecha del río Guadiana, lo que se ha hecho en la conducción de Alcazaba y Alvarado, lo que se ha hecho en el parque bioclimático, la plataforma logística, que es una apuesta importantísima de nuestra ciudad, el parque de bomberos. Y usted tiene la osadía de decir que por qué no se hace el parque de la policía. Si hay financiación para el parque de la policía y se va a hacer, lo que no se va a hacer es con el remanente, porque el remanente usted sabrá que el 31 de diciembre desaparece y es una inversión que no se hace en 6 meses, un parque de policía. Y por eso se ha tenido que ir a una operación de crédito que en cuanto esté el proyecto y se presente el proyecto y se apruebe el proyecto, pues empezarán las obras de un parque de policía que hace falta en nuestra ciudad. Yo insisto, aclare usted sus ideas, estúdiese otra vez lo que es presión fiscal y lo que es recaudación. Ahora paga más gente que antes, se recauda mejor y por lo tanto la presión fiscal que usted dice no es presión fiscal, es recaudación, que es exactamente lo que se ha aumentado, la recaudación. Porque la presión fiscal, les recuerdo que durante los 4 años que ha estado este equipo de gobierno aquí, los últimos 4 años, no se ha subido ni un solo impuesto ni una sola tasa municipal. No se ha subido, se han mantenido congeladas. Por lo tanto, yo creo que en estas cuentas generales ratifica la posición del Ayuntamiento de Badajoz como una posición brillante y una posición que hasta, le reitero, hasta la ministra de Hacienda la defiende. Muchas gracias, señor presidente. Bien, se somete a votación y se aprueba con los votos favorables del Partido Popular, los votos en contra del Partido Socialista y la abstención de Izquierda Unida. De todas maneras, señor Celestino Vega, por su conocimiento ya le han dicho parte de lo que ocurre con el parque de la policía local, ya se lo han dicho, o sea que el dinero está ahí asignado, pendiente de que se acabe el proyecto. Pero sí decirle a usted que la gran dificultad de adquirir todas las viviendas de la Riada, que no debía habernos correspondido a nosotros, no nos debía de haber correspondido a nosotros, porque las compramos y las entregamos, pero bueno, pero la gran dificultad está en la decisión de los propios propietarios, que quieran o no quieran. Cuando quieren y acceden a las indemnizaciones que se les otorgó en su día, pues vienen, la transfieren y se les compra. Y aquellos otros que estamos en vía, porque se están dando cuenta que al final es más beneficioso el entregar, el vendérselas al ayuntamiento o donarlas, ¿no? Pero que sepa usted que no ha sido nunca por cuestión de remanente, que también en su momento hubiera sido posible. Si se presentaran todos los vecinos ahora que se la compráramos sería imposible, habría que organizarlo, pero que se le quede esa tranquilidad de que muchas veces, por no decir la mayoría, es decisión de los propios dueños de las viviendas los que tienen que acceder a que se las compremos, si no es imposible, ¿no? Si no es imposible, sí, sí. Yo estoy de acuerdo, que las dificultades son pocas, pero llevamos, por desgracia, ya 14 años desde que esto sucedió, y yo no sé si estaremos ni al 50%. Quiero decir con esto, y tanto usted como yo, que queremos la ciudad, debemos de entender que con la proyección que llevamos, nos tardamos todavía 15 o 20 años en solventar eso. Y esto para esta ciudad ni es bueno, ni es bonito, ni nos hace ningún favor. Entonces nuestro empeño es que eso cuanto antes, además creo que es un tema prioritario, se deba solventar. Esa es mi aportación y es lo que yo pretendo, nada más. Pero el único sistema que tenemos es el legal, el establecido. Porque aquí ya sus otros sistemas se metió una bulldozer, se tiraron con vivienda que luego pagamos nosotros porque no se habían gestionado antes. Y si no, pregúnteselo usted a su antigua compañera, doña Patrocinio. Pero usted lo que le costó a este ayuntamiento pagar la casa de sus padres. Y no sabía que se la habían tirado. ¿Comprende usted? Por eso le digo que como hay que ajustarse a las normas, pues lógicamente vamos al paso de las decisiones de los propietarios de las viviendas, ¿no? En cuyo caso, pues ya veis. Sí. Que existe la vía de la expropiación y existe otras vías que si se quiere se aceleran, pero porque al menos errores hemos cometido todos, porque podemos hablar también de las pistas de Suerte Saavedra, que también podemos hablar de eso, y eso es un error cometido aquí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Por mi parte vamos a dejarlo ahí. No me compare usted. Bueno, pasamos pues, como digo yo, lo que trataba de aclararle lo de la compra de las viviendas. Pasamos al capítulo de Asuntos, Comisión Informativa del Área Técnica y Seguimiento del Plan General. Punto número 6. ¿Alguna intervención?
Punto número 7. Punto número 8. Punto número 9. Sí, don Manuel Sosa. Gracias, señor alcalde. Bien, vamos a ver. En su momento se optó por autorizar un proyecto de campo de golf, que es el que actualmente llamamos NUS 20, frente a otros proyectos. En su momento también se acordó destinar una subvención pública de más de 250 millones de pesetas al plan o al proyecto que en su día lo ganó, y en estos momentos se ha constatado que no está ejecutado todas las tres fases de las que hablaba ese plan general. Y pese a no estar ejecutadas las tres fases del plan general y pese a tener conciencia de haber dado una subvención de más de 250 millones de pesetas, que por cierto no se han devuelto, como es lógico, no se van a devolver, pero pese a todas esas prebendas, entiéndaseme la palabra prebenda entre comillas, nos encontramos hoy con que se presenta una alternativa técnica de un programa de ejecución para el NUS 20, es decir, para el campo de golf que todos conocen. Yo quiero decirle que, visto el expediente, creo que el informe de los técnicos municipales es correcto. Creo que incluso es correcto la supresión de los aspectos limitativos que tenía la derogada ley de la oferta turística complementaria. Y en general creo que es correcto, pero sin embargo a mí me hacen falta una serie de aclaraciones y de advertencias que desde mi punto de vista estoy obligado a hacerles a ustedes y luego ustedes tomen la decisión que quieran. En primer lugar, la primera aclaración creo que sería conveniente que se estableciese el número máximo de viviendas en las zonas innovadas para evitar posibles alteraciones, sobre todo conociendo la historia de todo este campo de NUS y de todo este NUS, y no solo la historia, sino la conciencia de con quién nos estamos jugando los cuartos y el nivel de cumplimiento de esta empresa. En segundo lugar, me gustaría aclarar que si bien es cierto que el 10% del aprovechamiento lucrativo de cesión al ayuntamiento me refiero, si bien es cierto que legalmente se debe contemplar en el proyecto de reparcelación, que estoy de acuerdo, no dejaría de ser bueno e incluso mejor que los técnicos municipales cuantificasen los metros cuadrados de edificabilidad residencial y terciario para evitar posibles discrepancias en un futuro, que seguro que las va a haber, con toda seguridad las va a haber, digo, simplemente viendo el historial que tenemos con esta promotora, esta empresa o lo que sea. En tercer lugar, me llama la atención que en el informe que le he visto detenidamente falte, o al menos yo no lo he visto, el informe de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, diciendo que la Ley 9/2010 no altera el estándar de reservas de viviendas protegidas. Y me extraña que ese informe no esté en el expediente. Si ustedes pueden aclararnos por qué no está, o igual yo no lo he visto, ¿eh? Yo desde luego lo he buscado y no lo he encontrado. En siguiente lugar, es que yo entiendo, y esto es una advertencia, no lo entiendan ustedes como amenaza, digo una advertencia que desde mi punto de vista todos los 27 concejales de este ayuntamiento deberíamos tener en cuenta. Y es que antes de aprobar el programa de ejecución se debería cumplir la sentencia del derribo de la carpa, por imperativo, que usted sabe perfectamente que está en un proceso porque se viene alargando desde que se pidió la ejecución de la sentencia y estamos en el proceso de ir admitiendo sanciones y vamos admitiendo sanciones, se acaba en el plazo de las sanciones, procedemos a pedir que se proceda, se traslada a patrimonio para que proceda a la ejecución subsidiaria, pero bien, todavía estamos sin que se haya ejecutado la sentencia. Yo creo que habría que esperar a la ejecución de la sentencia. En siguiente lugar, creo, en lo que se refiere a la parcela B6C, es decir, la del apartahotel, a mí me sorprende que se cambie el tipo de edificación para poder legalizarlo. Porque claro, como no está construido el apartahotel, ahora le pegamos un vuelco, cambiamos el tipo de edificación y queda legalizado el hecho de que no exista el apartahotel, que era uno de los compromisos de las tres fases del campo de golf, o de las tres etapas en las que había que cumplirlas. Y por último, también creo que, si bien se propone la regularización de los 70 apartamentos, entiendo que no se señala, o no lo he visto, lo dispuesto en el artículo 196, el 196 de la LESOTES, referente a los límites de legalización y operación de ejecución. Y que yo paso a leerle los tres apartados, que usted seguro que lo conoce, pero yo quiero recordárselo. En el apartado 1 dice literalmente: la innovación de planeamiento no implicará la legalización automática de las actuaciones clandestinas o ilegales, realizadas estando en vigor el planteamiento anterior. O sea que yo creo que es clarísimo lo que dice el apartado 1. El apartado 2 dice: en ningún caso la legalización
podrá significar la vulneración de los principios, valores y bienes constitucionalmente proclamados en la presente ley. Y en el apartado 3, la letra A, dice literalmente: la Administración actuante podrá exigir hasta un 15% del precio total de las obras legalizadas o realizadas para la legalización de obras clandestinas o ilegales. No hay ninguna referencia al respecto. Entonces, a mí me gustaría saber si van ustedes a seguir ese 15%, en fin, todas estas cosas que a mí me faltan como elemento para dar vía libre, y digo, pese a que reconozco que son correctos los informes técnicos municipales y que son correctos el resto de cuestiones, pero que desde luego estas aclaraciones no quedan nada meridianamente, ni siquiera abuelo de pájaro que se puedan ver en el expediente. Y por lo tanto tengo la obligación de manifestarla aquí y a la espera de su respuesta pues decidiré cuál es el voto de Izquierda Unida al respecto. Gracias.